Anteriormente, 2 semanas antes, Dios me fue hablando y Dios ponía en mi corazón que iba a venirse una prueba difícil. Un día que estaba viendo en la ventana hacia el cielo en una tarde, Dios me fortalecía y me decía que iba a ser un cáncer. Y ella me dijo, efectivamente, John, yo veo que ya no puedes. Yo creo que es tiempo de que estés con el Señor. Mi queridísimo Jonathan, cuéntanos esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Hola, Dani, pues es un privilegio, hoy te lo puedo decir, el que Dios me esté pasando, que haya permitido que haya pasado esto que le llaman cáncer. Hace un año aproximadamente, pues me estaba teniendo algunos síntomas después de que tuvimos toda la familia el famoso COVID. Entonces de ahí se vinieron ciertas cosas que para nosotros no eran normales. Sin embargo, pues bueno, los médicos decían que eran secuelas de COVID. Sin embargo, pues bueno, siguieron estando los síntomas, ¿verdad? Y síntomas que yo jamás pensé que pudiera ser o que terminaran en un cáncer, ¿no? Un cáncer de esófago, que es lo que me diagnosticaron en un nivel 4. Esto pasó, Dani, en 2 meses yo empecé a perder peso y iba con un médico, con otro y después con otro, entonces no daban con qué era el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, para no ahondar en ello, me hicieron unos estudios, una endoscopía, una colonoscopía, y desde ese momento, cuando ingresaron en la cámara, llamaron a mi esposa que estaba en la sala de espera. Afortunadamente tuvimos ese acceso para que pudieran mostrarle a Eli que por ahí había un tumor de 2 a 4 centímetros, es lo que me platica Eli, y que era muy probable que esas células fueran malignas y que fuera cáncer. Entonces, cuando nos llama el médico y nos da los resultados de los estudios, pues iba yo acompañado de mi esposa y de mi mamá. Y pues bueno, ahí fue cuando nos dieron la difícil noticia que yo tenía cáncer en el esófago. Anteriormente, 2 semanas antes, Dios me fue hablando y Dios ponía en mi corazón que iba a venirse una prueba difícil. Un día que estaba viendo en la ventana hacia el cielo en una tarde, Dios me fortalecía y me decía que iba a ser un cáncer. Entonces Dios me fue preparando días antes para que yo cuando llegara el momento del diagnóstico, pues pudiera estar fortalecido. Y yo esto se lo expresé a mi esposa antes de que nos dieran los resultados. Yo le comentaba que era una prueba difícil y que Dios ponía en mi corazón que iba a ser un cáncer. Obviamente, pues, aunque tú recibes eso de parte de Dios, hay algo dentro de ti que dice, no, o sea, otra cosa debe de ser, ¿no? Quiero pensar que no es así. En el momento que me dijeron, salimos del consultorio y lo primero que dije es, tengo que poner en orden mi casa, ¿no? En orden a mi familia, cuestiones laborales, porque me decía mi esposa, ¿no? En medio de su aflicción me decía, bueno, el que tengas cáncer no quiere decir que va a ser a muerte, ¿no? Y yo le decía, efectivamente puede ser que no, pero también puede ser que, que yo vaya, ¿no? Ante la presencia de Dios y solamente Dios tiene el control y Él sabe qué es lo que va a pasar. Sin embargo, como hombre prudente, creía yo que tenía que avisarle a mi familia, a mis hijas, a mis padres. Entonces, los reunimos, les dimos la noticia y desde ese momento empezó el proceso, Dani. Desde ese momento yo pensaba y decía, yo creo que voy a ir ante la presencia de Dios. Hablé con mis hijos, de hecho tuve oportunidad de tan mal que estaba en esos días, yo les decía que pues era momento que a lo mejor yo tuviera que partir con el Señor.
aunque físicamente quienes me visitaban y quienes me veían solo veían que había perdido peso, pero yo ya no tenía energías para ir a trabajar, como ya no podía comer, jamás pasó en mi corazón y en mi mente el reprocharle a Dios que porque a mí o había tal vez personas que lo merecían, que jamás va a hacer eso. Yo le decía a mi esposa, yo acepto la prueba. En este proceso, Dios me mostró tres etapas y esta fue la primera, donde yo aceptaba la prueba, donde yo estaba firme con mis convicciones y sabía en el Dios que había creído. Sabía cuál era mi destino y sabía que iba a estar ante la presencia de Dios. Entonces eso me traía mucha paz, mucha tranquilidad, aunque a mi familia yo la veía afligida, veía que lloraba, las veía preocupadas, pero yo desde un principio yo le decía, o sea, no voy a estar en mejor lugar que ante la presencia de Dios. Entonces, eso creo que fortaleció en algún momento a mis hijos, obviamente días después a mi esposa, pero creo que esa primera etapa, aunque fue difícil recibir la noticia, creo que fue la etapa que estuve más fortalecido en la mente, en el espíritu, donde estaba tranquilo. La segunda parte del proceso es donde empezó a venir lo más complicado. Fue donde después de 2 meses de que me tuvieron que hacer otra vez todos los estudios, porque me mandaron a una clínica que se llama ISEMIN, que es aquí en México para trabajadores del gobierno estatal. Entonces, yo me había atendido en doctor particular porque ante la necesidad de saber qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, pues tuvimos que recurrir a médicos particulares, pero todos estos estudios que me hicieron solamente fue la entrada para poder ingresar al centro de atención de trabajadores del gobierno. Tuvieron que volverme a hacer todos los estudios desde endoscopía, ya me mandaron a patología, me mandaron a muchas especialidades. Para junio yo todavía no tenía tratamiento y mi salud se seguía deteriorando. Yo llevaba aproximadamente 20 kilos abajo de mi peso y yo lo más que comía eran trocitos de fruta y eso hay veces que ya ni siquiera podía eso. Tomaba gelatina, ya también no podía. Agua natural ni siquiera podía tomar porque también la devolvía y era una tos, ataques de tos muy, muy complicados. Entonces, durante ese proceso de 2 meses, mi salud se deterioró bastante al grado de que yo ya no pude comer. Llegué y era a visitar urgencias del centro oncológico de 2 a 3 veces por semana y entonces los médicos, ante una urgencia de que ya no podía recibir alimentos y estaba perdiendo mucho peso, decidieron hacer una cirugía que se denomina yeyunostomía, donde me tuvieron que ingresar una sonda para poder recibir alimento. Y fue como me mantuvieron otro mes por sonda, dándome suplemento alimenticio para que yo pudiera poder recibir lo que se iba a venir, ya fueran radioterapias, quimioterapias o en su caso cirugía. Entonces, me platican los médicos que ellos tienen una reunión donde se reúnen aproximadamente 6 o 7 especialistas para que ellos decidan qué tratamiento es el que iba a recibir. Cuando me hacen no recuerdo en este momento si fue tomografía o la endoscopía, donde se percataron que después de 2 meses el tumor ya había crecido muchísimo. Cuando yo entro y me dan ese diagnóstico, me dicen que yo esperando que hubiera buenas noticias, ellos me dicen que el tumor ya había crecido y que estaba tapando más del 80% del esófago. Entonces, no había opción como pudiera ingresar el alimento, salvo por la sonda, que ya tenía metástasis en el hígado, que también tenía líquido en los pulmones y que el cáncer que yo tenía era de nivel 4, el más agresivo, y que no había opción a cirugía, que no podía, bueno, que no era curable ese cáncer
y que solamente me iban a comenzar el tratamiento de quimioterapias en una primera etapa, doce quimioterapias para poderme dar una mejor calidad de vida. Entonces, desde ese momento, si no mal recuerdo, en el mes de junio del año pasado, me comenzaron a dar la primera etapa de 12 sesiones de quimioterapia, las cuales se convirtieron en 16 después, y después de la 16 ya no tenía yo fuerza, decidí no contarlas. Aproximadamente me comenta Eli, mi esposa, que fueron más de 20 quimioterapias. Entonces, son las quimioterapias son diferentes dependiendo del cáncer que tú tengas y en la zona donde tú la tengas. En mi caso, eran aproximadamente de 8 a 9 horas de quimioterapia, prácticamente todo el día que yo me tenía que quedar ahí. Y pues, en este proceso es la segunda etapa, ¿no? Donde yo le había dicho, Señor, pues acepto la prueba, pásame, enséñame qué me quieres mostrar y qué propósito debo de cumplir en esta parte de mi vida y para que tu nombre sea glorificado. Y le doy gracias a Dios porque durante en la primera etapa y la segunda etapa, Dios me enseñaba, Dios no estuvo callado y lo cual estoy muy agradecido de parte de Dios porque sé que muchas veces en las pruebas hay un silencio de parte de Dios. En mi caso, Dios me enseñaba día a día muchas cosas. Me llevaba a una madurez y yo me sentía privilegiado porque Dios me podía seguir enseñando. Aunque yo estaba en la prueba, no había silencio de parte de Él. Y yo creía que todo el proceso iba a ser así. Sin embargo, vino la tercera etapa, donde Dios guardó silencio y donde me mostró que Él iba a tener el control de absolutamente todas las cosas, hasta de lo más sencillo, porque yo sentía que ya no iba a aguantar más. Después de veintitantas quimioterapias, después de prácticamente 7, 8 meses que llevaba con estas quimios, yo le dije a mi esposa un día que estábamos solos, ella estaba sentada a mi lado y yo le decía, amor, creo que hasta aquí es donde yo puedo. Físicamente ya no puedo más. En mi mente también ya no hay más allá, ya no tengo una visión, ya no tengo esa parte de decir, mañana voy a amanecer, ¿no? Ya no puedo. Yo te pido que tú me ayudes a orar para que el Señor me pueda llevar, porque ya no puedo. Y tal vez eso yo lo sentía, ¿no? Y no sé qué podía yo proyectar para los que me veían. Y mi esposa me contestaba cuando yo le pedía eso, que me ayudara a orar. Ella me dijo, efectivamente, John, yo veo que ya no puedes. Yo creo que es tiempo de que estés con el Señor. Y yo le dije que esa sea nuestra oración. Ya hasta aquí pude, Señor. Ya no, ya no puedo más. Y al otro día estaba yo solo y yo estoy seguro que mi esposa, pues en sus oraciones, ella lo pedía y tal vez había alguna esperanza de decir, pues tú puedes cambiar todo, Señor. Yo sinceramente yo creía que ya eran los últimos días y yo le pedía al Señor que yo ya no tenía fuerza y que yo quería ya estar ante su presencia. Sin embargo, después de aproximadamente 2, 3 días que estuvimos ahí, Dios dio todo un giro que es algo sobrenatural, que Dios tiene el poder de hacerlo. Cuando yo creía que ya estaba a una línea, a un pasito de poder estar ante su presencia, Dios me hizo saber que había aún más, que había un propósito en mi vida
en el cual su nombre tendría que ser glorificado. Y de la nada me empezó a dar apetito y yo tenía mucho miedo que yo pudiera comer y que el alimento se pudiera atorar en el esófago, porque como les comenté, yo no podía tomar ni siquiera agua natural, porque me provocaba ataques de tos y lo tenía que devolver. Y algo pasó que ese día yo pedí muchas frutas, pero solo las mordía y el juguito lo pasaba por mí y sentía esa vitalidad, ¿no? Sabes, cuando no has comido durante mucho tiempo, tú comes algo y sientes vida. Y así pasó. Yo creo que me comí el jugo de las frutas durante 2 horas y no podía parar, ¿no? Entonces me decía mi esposa, John, yo creo que es tiempo de que pruebes alimento. Pero le soy honesto, tenía esa parte de miedo de decir, pues ya está tapado mi esófago, si yo hago esto lo puedo atorar, ¿no? Puede ser que pueda provocar algo que ignore yo y que pueda ser, al contrario de beneficio, pueda perjudicar mi salud. Sin embargo, el día siguiente le digo a mi esposa, ay, creo que tengo un antojo de caldo de gallina, un alimento que en verdad en mi vida solamente lo había comido una vez y no sé por qué el Señor me puso ese antojo y lo comí y empecé y fue mi primer alimento que comí y después de ahí se vinieron grandes milagros. Yo llegué a pesar 42 kilos. Después de que pesaba más de 72 kilos, llegué a pesar 42 kilos. Yo ya no me podía sostener. Mi esposa me llevaba en las quimioterapias en silla de ruedas. Creo que a ti te tocó, amigo Dani, el verme ahí, creo que en mi silla de ruedas cuando me visitaban y venían a orar por mí y hacían el servicio acá en la casa. Pues yo creo que veían ahí mi sillita y mi esposa, ¿verdad? Que no es muy alta y bien pequeña, la cargaba, ¿verdad? En el carro, la subía, hay veces que nos tocó en época de lluvia las quimioterapias, ella la subía y pues obviamente no hay quien te ayude porque pues nada más dejan entrar a un familiar. La verdad que Dios nos pasó por esas partes del proceso donde valorábamos el apoyo de cada uno de la familia, de los amigos, de todas las personas que te pueden amar y que te tienden la mano. Entonces, eh, yo no podía sostenerme y al llegar a pesar 42 kilos, en 10 días después de que empecé a comer, en 10 días subí 9 kilos. 9 kilos que en verdad que cuando llegué con la nutrióloga me decía, ay, creo que está haciendo muy bien el efecto el suplemento alimenticio. Cuando yo había dejado de comer el suplemento alimenticio desde el primer momento en que empecé a comer y dejé el suplemento y Dios ponía esa parte, ¿no? Entonces cuando llego después de la nutrióloga voy al médico general donde me dicen el gastroncólogo que me estaba llevando mi caso, estaba sorprendido que ya podía comer y yo le decía, ¿hay alguna limitación? Y me decía, mientras tú puedas comer lo que tu cuerpo reciba, tú puedes hacerlo. Y así lo hice. Todo empezó a Dios a obrar de una manera milagrosa y extraordinaria, donde yo no entendía y los médicos se sorprendían. De hecho, como yo cambié mucho en este proceso, pues ya mi físico era muy diferente. Obviamente, te voy a mandar las imágenes, Dani, las fotos para que puedan ver cómo estaba yo, y que la piel ya se pegaba a mis huesos. Entonces, era bien complicado que los mismos doctores creían que yo era otro paciente. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, cuando me hicieron de nuevo la tomografía, me dice el médico, creo que te vamos a tener que suspender las quimioterapias
porque está pasando algo inusual contigo. Entonces, yo me quedé pensando que mm, ¿qué pasa? ¿Inusual es para bien o para mal? Y ahora yo entiendo y me lo decían, no, es que está pasando algo favorable en ti. Y esto que le llaman los médicos algo inusual, nosotros los hijos de Dios sabemos que es un milagro y es el poder de Dios en nosotros y que cuando había un diagnóstico de parte de los médicos de muerte, Dios puede cambiar absolutamente todas las cosas, que donde el hombre dice que hasta aquí, Dios dice, no, todavía hay más para ti. Donde los médicos te dicen, ya no hay esperanza, Dios es el Dios de la esperanza. Donde hay muerte, Dios trae la vida. Y donde ya no hay caminos, Dios puede abrir los caminos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios de gracia, y que aún la ciencia, aún al día de hoy, debe entender que Dios es el Dios de lo imposible, de lo sobrenatural. Entonces, esta segunda etapa que Dios me permitía pasar y que estaba siendo probado en cuestión de las quimioterapias, en cuestión de que pues no podía comer, bajaba de peso y pues toda esta parte de la prueba pues creo que cerraba hasta donde me dieron esta noticia que el tumor ya había reducido muchísimo en tamaño, donde Dios había hecho el milagro, donde yo ya podía comer, me notificaban que la metástasis del hígado había desaparecido porque como las quimioterapias habían dañado mi riñón, me tuvieron que suspender un medicamento de los dos que me daban en la quimioterapia y no me podían poner un contraste de una tomografía que me tenían que tomar. Entonces, este estudio me dijeron que tenía que ser más especializado. Es un estudio que aquí en México le denominan PET, donde es medicina nuclear para poder localizar si había metástasis en alguna parte de mi cuerpo, que no hubiera avanzado el cáncer a otro órgano y que se tenían que cerciorar que efectivamente la metástasis había desaparecido del hígado, lo cual más adelante, aproximadamente un mes adelante, me hicieron ese estudio y para la gloria de Dios, confirmaron que la metástasis en el hígado había desaparecido, que mi hígado sí es ciertamente al día de hoy está en un nivel eh, al límite para que pudiera dejar de funcionar mi riñón. Yo tengo la fe en Dios, sé que Él tiene el poder y que su obra va a ser perfecta y Él la va a concluir, que que mi riñón va a estar mucho mejor y que me van a poder hacer los siguientes estudios. Y lo mejor de esa noticia, de aparte de que se había desaparecido la metástasis, que el tumor bueno, había reducido su tamaño y que el agua de los pulmones el líquido de los pulmones ya no lo tenía y para mí era una noticia extraordinaria que las quimioterapias por ese momento ya habían terminado, que me iban a pasar a una área donde otra vez los especialistas se tenían que reunir para decidir qué iba a hacer. Y se llegó el día donde esta parte de esperar, saber cuál era la noticia que seguía en este proceso, me dijeron que iba a tomar radioterapias. Entonces, las radioterapias fueron 23 sesiones, las cuales eran del diario. Fue un proceso también difícil, sin embargo, no tan complicado como las quimioterapias. Entonces, los médicos en esta etapa también se sorprendieron porque en las radiaciones, en las radioterapias, por lo regular presentan quemaduras en el cuerpo, todas las personas. Y para la gloria de Dios yo terminé las 23 sesiones
y no sufrí quemaduras. O sea, es algo impresionante y se me viene a la mente cuando Daniel entró al horno de fuego y dice la palabra que ni siquiera uno de sus cabellos se quemó. Entonces, el ver a pequeños, a personas grandes que entraron y sufrían quemaduras, para mí el Señor se manifestó y saber que tiene cuidado de mí es algo indescriptible, es algo que con las palabras no puedes describir el gran amor de Dios que tiene para contigo, que su misericordia es grande. Entonces, los doctores tan impresionados me decían, ¿y qué tomaste? ¿Y qué te pusiste? ¿Te pusiste alguna crema? Yo, nada, ¿en serio? Les decía, no, o sea, así como me ven, me dijeron que no me pusiera nada, y así es como yo vine. No, entonces, Dios hacía un milagro y otro milagro y otro milagro, y si bien es cierto que aún la próxima consulta que tenemos en los próximos meses, en los próximos estudios, se va a definir si hay cirugía o qué es lo que pasa. Para mí es un privilegio y lo puedo decir. Gracias Dios por el cáncer que permitiste que estuviera en mi cuerpo, porque a través de ello tu nombre ha sido glorificado, hemos visto tu poder, nos hemos podido acercar más a ti, conocerte de una manera no solamente de oídas o de lo que me platicaron, he experimentado tu poder, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Yo sé que hay pruebas que no entendemos. Yo sé que hay situaciones en las que Dios permite que estemos, pero lo que estoy seguro es de que aún en el panorama más feo, más oscuro, Dios es la respuesta. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo sus trabajos, bendigo sus escuelas, que todo lo que hagan sea cumplido el propósito de Dios en ustedes. Les amamos y les enviamos un saludo y bendiciones de lo alto. Gracias. Amén. Y por aquí, Jonathan nos va a dejar sus redes sociales y su WhatsApp. Cuando tengan una necesidad, póngale nombre. Si tú estás enfermo de algo, no solamente coloques ahí, oren por mi enfermedad, sean específicos. Yo desde el primer momento que supe, cuando lo quise compartir con mis amigos, incluyendo a mi amigo Dani, a todo el mundo en los grupos de oración, yo les dije, yo quiero que se sepa qué es lo que tengo y con qué vamos a batallar. Y que tú puedas crear tu estrategia y todos los que te amamos, todo el cuerpo de Cristo, todos los hermanos, familia, amigos, que sepan cuál es el problema que tú estás atravesando, la prueba que tú estás atravesando, porque Dios quiere glorificarse con eso. ¿Cómo le vamos a glorificar el nombre de Dios y que tú puedas platicar lo que Dios hizo de tu vida si tú no lo hiciste, no lo sacaste a la luz para que vieran qué es lo que estabas pasando? Yo les voy a mandar las fotos porque ya hoy me pueden ver con un poquito de cabello, pero la verdad que hasta eso fue una de las pruebas, pero yo les voy a mandar por ahí fotitos donde van a poder ver cuál era mi condición y que a través de que fuimos muy transparentes y le pedimos a Dios y lo pusimos al pueblo de Dios para que pudiera apoyarnos en oración, fue que Dios también pudo obrar y que el nombre de Dios a hoy ha sido glorificado, porque muchas iglesias supieron de mi enfermedad, de mi prueba, y que ahora pueden glorificar el nombre de Dios por lo grande que es y de cómo estaba antes y de cómo estoy ahora. Pues muchas gracias y a todos los que se quedaron hasta aquí, pues ha sido una bendición y gracias a Dios por la vida de Jonathan y su familia que nos inspiran en saber que tenemos un Dios hermoso, maravilloso
Y bueno, nos vemos hasta el siguiente testimonio. Muchas gracias, mi queridísimo Jonathan, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.